iglesia en Palo Alto, la clase del oro, ¿verdad? ¿Por qué, pastor? Por la más rica, ¿no? ¿Verdad? Porque hay oro por mis rodillas, hay oro por mi espalda, hay oro por mí, ¿verdad? Por eso era la clase de oro. Hermana Marta, paso la hermana Marta, qué bendición de mirar a la hermana, ¿verdad? Hemos estado orando por esta hermanita y qué tremendo, ¿verdad? Que no nos damos por vencidos base a las pruebas que a veces nos enfrentamos, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, ¿verdad? Bien. Hay mucha oposición, hermanos. Ore por el hermano Mario, ¿verdad? Pastor, estoy con un tremendo dolor de la espalda, dice, ¿verdad? Pido oraciones por los hermanos, dice ella, ¿verdad? Usted recuerda al hermano, ¿verdad? Y no es para menos, ¿verdad? El hermano que haya despertado en el hospital después de gran golpe que recibió, ¿verdad? En su carro, y eso, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros para estar orando por él, ¿verdad? Por su pronta recuperación, ¿verdad? Díganle a los hermanos que no estoy ahí, dice, porque no quiero estar, ¿verdad? Sino porque no puedo estar, ¿verdad? Y ya no han incrementado, ¿verdad? Medicamentos y parches. Wow, tremendo, ¿verdad? Ore por nuestro hermano Mario, para que Dios lo recupere, ¿verdad? Y lo levante de ahí donde está. Así que vamos a ir rápidamente sobre la enseñanza que hemos estado teniendo, así que para avanzar, ¿verdad? Con el programa. Así que mirando dónde llegamos. Corintios, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. ¿Verdad? Vamos a estar leyendo ahí en el capítulo 8, vamos a leer el 1, ¿verdad? El 6 y el 7 de segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Pablo escribe, y una de las cosas que podemos nosotros entender y comprender la palabra de Dios, ¿verdad? El contenido de la palabra de Dios y la mejor aplicación es guiándonos al tiempo donde se escribió la Biblia. Bueno, en el tiempo que se escribió cada libro de la Biblia, ¿verdad? Porque el libro de Corintios fue escrito en un tiempo, Primera de Corintios fue escrita en un tiempo, Segunda de Corintios fue escrita en un tiempo, Gálatas, aunque fue escrita por el mismo autor Pablo, ¿verdad? Cada carta va dirigida a cada iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que nos ayuda a nosotros para poder nosotros entender y comprender lo que dice la palabra de Dios. Y ahí nos damos cuenta de lo que cada iglesia estaba enfrentando o lo que cada iglesia estaba pasando de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Y Pablo pues hace bien mucho al principio. La primera clave del primer capítulo, ¿verdad? De cualquier libro, la clave es el primer capítulo, porque de ahí se deriva a dónde está dirigida la iglesia. Como libro, vamos a suponer el libro de Hechos. El libro de Hechos, dijimos que mucha gente dice que fue escrito por Pablo, pero fue escrita por Lucas, ¿verdad? Lucas no fue un apóstol, ¿verdad? Lucas, su oficio era médico, ¿verdad? Y anduvo con ellos. Al primer capítulo, en el primer versículo, hace gran énfasis, ¿verdad? Y está dirigida a este hombre, ¿verdad? Que dice, Lucas hace énfasis y dice, Teófilo, ¿verdad? Me ha parecido escribirte. Ahora la pregunta, ¿quién era Teófilo? ¿O por qué razón Lucas le escribe a Teófilo esa carta y le relata con lujos y detalles? ¿Verdad? Es bien importante, ¿verdad? Para poder nosotros entender la Biblia, si la leemos como un libro común, ¿verdad? No vamos a sacar ningún provecho, ningún beneficio. Pero si escudriñamos las escrituras, vamos a extraer de allí, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos para apropiarnos. La mejor interpretación, hermano, de la Biblia es cuando hay dos cosas cuando nosotros leemos la Biblia. Leemos la Biblia para sacar de la Biblia y aplicarlo a mi manera de vivir. Voy yo y extraigo lo que
a mí me conviene es prácticamente para que me entiendan, ¿verdad? Y la Biblia no se fue escrita con ese fin ni con ese propósito. La Biblia fue escrita para ir y leer a ver qué es lo que Dios dice para mi vida. Porque eso es que allí donde vamos y extraemos y sacamos versículos, ¿verdad? Textos fuera de contextos para aplicarlos a nuestra vida y de una manera justificarnos, ¿verdad? Hay un montón de iglesias que se justifican, ¿verdad? Y no salen a ganar almas. ¿Por qué razón? Porque los que van a ser salvos van a venir a la iglesia flojos. ¿Y dónde quedó el mandato del Señor? Ir a hacer la gran comisión. Y ir por todo el mundo. Todos los días y por las casas, la Biblia dice en el libro de Hechos, iban todos los días y por las casas y no cesaban de predicar el evangelio. No había preparación. Lo que ellos recibían, eso ellos daban. Ellos eran testigos, eso es lo que es el evangelio. Ellos nomás iban diciendo lo que Jesús, el evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, que no estaba muerto, que está vivo y Dios puede salvarte, y ese es el poder del evangelio. Y Dios añadía, no dice y la iglesia crecía. Y los hermanos hacían que la iglesia creciera. No, dice que Dios añadía. ¿Por qué? Porque había fidelidad en el corazón de ellos. Bueno, esa no era la aplicación, bueno, eso no es pero eso es para que usted entienda y pueda entender cuando usted lee la Biblia, cómo leerla y poder aplicarla a su vida. Segunda de Corintios, dijimos 8:1, vamos ahí a comenzar en el versículo 1. ¿Verdad? Vamos a darle lectura todos juntos, ¿verdad? Y vamos a hacer con pautas y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y interpretando puntos y comas. Dice ahí, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra, por tu amor infinito, por tus grandes misericordias. Háblanos a través de tu palabra, que es lo que nosotros necesitamos aprender en este día, de acuerdo a tus benditas riquezas en gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice en el versículo 1, asimismo, hermanos, la verdad está dirigida hacia los hermanos, nos dice a los hermanos de Macedonia, ¿verdad? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, que ha sido ¿qué? Dada a las iglesias, ¿verdad? Cuando se está refiriendo a iglesias, se está refiriendo a las iglesias locales. Hay una iglesia universal. Cuando lleguemos al cielo es una iglesia universal, una iglesia. No va a haber muchas iglesias, ¿verdad? Entonces, haga bien énfasis, Jesús murió no por sus iglesias, por su iglesia, ¿ok? Jesús murió por su iglesia. Hay muchas iglesias representadas sobre la tierra que cada una opera conforme el Espíritu Santo le dice, ¿verdad? El pastor no viene y dice y hace lo que él quiere, viene y hace lo que Dios le dice. El día que el pastor no haga lo que Dios le dice, no tiene el respaldo de Dios. Simple y sencillamente, cuando el pastor hace lo que Dios le dice, tiene el respaldo de Dios. Cuando el pastor viene y hace lo que se le antoja y quiere en la iglesia, Dios dice, saco el candelero. Ay, arréglatelos, ¿verdad? Y ese es así como Dios obra, ¿verdad? Así es como Dios obra. Si le damos la preeminencia, Él nos pone también a nosotros en primer lugar, ¿verdad? Él nos respeta, pero si nosotros no lo respetamos, ¿cómo exigimos el respeto de Dios? Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias. Ahora se está refiriendo a una gracia, ¿verdad? Fuimos salvos, ¿por qué, hermanos? No por buenos, no por guapos, hermano Tino, aunque está dice mi esposa, el hermano Tino, con respeto, está carita, ¿verdad? Y yo cuando sea mayor, yo también quiero estar así, ¿verdad? Y ¿verdad? Todos somos guapos delante de Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Qué mamá para sus hijos? Usted mira un hijo y lo dice, ¿verdad? Ahí cuenta la historia que andaba una cuervita buscando sus polluelos,
¿verdad? Andaba la cuervita por allí buscando sus polluelos, ¿verdad? ¿Usted sabe qué es una cuervita? La negrita, ¿verdad? Esos pájaros que se paran en los postes, ¿verdad? Y hacen una gran bulla, ¿verdad? Y ahí anda por allí y andaba la cuervita buscando sus polluelos. ¿Y dónde están mis polluelos? Y de repente le pregunta al zorro, ¿no has mirado unos polluelitos así? Son los más hermosos, ¿verdad? Los más, ¿verdad? Son tan guapos, ¿verdad? Mis animalitos. Y dice, pues son unos, había unos allá, unos prietos feos, esos son. Pues me los comí, ¿verdad? Para el zorrito eso era algo feo, para su cuervita pues era algo hermoso, ¿verdad? Para Dios, hermanos, somos su preciado tesoro. Somos hermosos para Dios porque somos creados a su imagen. A su imagen. Acuérdate, hermano, ¿verdad? Y verdad, yo iba a decir algunos que de plano, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? Y dices, Dios no estaba pensando cuando lo hizo esto, ¿verdad? Estaba una en el rancho que le apodaban, se ganó el apodo que le apodaron el diablo. Así era de tan guapo que estaba, ¿verdad? Y mi prima Mora se enamoró de él y se la llevó el diablo, ¿verdad? Por eso le decíamos que allí, ¿verdad? Una vez cuando se la robaron un día a mi prima Mora, ¿verdad? Llega y le quitan a la abuelita, Angelita. El diablo se llevó a Mora y dice, vamos a rezar, vamos a sacar el rosario. No, dijo Ligio, se llamaba Ligio el diablo, y condenado muchacho, ¿verdad? Se ganó el apodo. Y ahí para acá, a Mora se la robó el diablo, ¿verdad? Se la llevó el diablo, hermanos. Imagínense, en vez de mejorar la familia, ¿verdad? La terminó empeorando la prima. Hermanos. 6, versículo 6. Dice el versículo 6 que leímos, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Dice el 6, de manera que en la gracia fuimos salvos por gracia, no por estar guapos, no por ser inteligentes, y no, ¿verdad? Fuimos salvos por gracia de Dios. Note lo que dice el versículo 6. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal que comenzó antes, así mismo acabe también entre nosotros esta obra de gracia. Esta obra de gracia, note lo que dice el versículo 7. Por tanto, como dice, como en todo abundéis en fe, en palabra, dice, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, dice, para con nosotros, abundando también en esta ¿qué? Gracia. ¿A dónde va el pastor? A la gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? De gracia recibimos y debemos de dar de gracia, porque es a base de la mayordomía, ¿verdad? Así como Dios te bendice, tú bendice, ¿verdad? Es de la misma manera, entonces es por gracia, fuimos salvos, ¿verdad? La gracia, el dar es una obra de la gracia de Dios. El primer, ¿verdad? El primer humano, bueno, el primer Dios, ¿verdad? Dice, imagínense que Dios dice, de tal manera amó, ¿qué hizo? El amor se demuestra. El amor se demuestra. Imagínense que Dios diga, los amo, pero mi hijo no muere por ninguno. ¿Qué clase de amor sería ese? El amor. Usted le dice a su esposa, le dice al esposo, mi amor, te amo, para mí eres todo. Y luego le dice, mi amor, ¿por qué no me haces unos huevitos? No. Hazlos tú. Y de una vez te haces para mí, ¿verdad? Yo no sé si nomás de todo usted, ¿verdad? Pero eso nos toca a todos. En realidad, hermanos, el amor se demuestra. Y la esposa le sirve al esposo no porque está firmada y amarrada, sino porque lo ama. El esposo cuida del hogar porque ama a su esposa y ama a sus hijos, y el amor se demuestra. El amor se demuestra. Como nosotros, por eso dice, hermanos, que nosotros de gracia recibimos y debemos de actuar de la misma manera para con Dios. El dar a Dios es una obra de la gracia de Dios. Note lo que dice el capítulo 9, versículo 8.
el siguiente libro, perdón, el siguiente capítulo, dice el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda qué. Poderoso es Dios para hacer que abunde lo económico en ti. Eso es prácticamente sería la aplicación. Cuando se habla de gracia, tú recibes gracia sobre gracia, Dios te da. Dice, Dios es poderoso que puede hacer que en ti no falte. Pero también recuerda que de esa gracia vas a actuar de la misma manera. Dice el versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, note, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que dice este versículo, mi hermano? Prácticamente Dios no va a pedirte algo sin Él darte primero. Dios no va a pedirte algo. Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo. Es un terrorcito, no se preocupe. No sé, de repente se ve que la actitud, ¿verdad? Eso es para mantenerlos despiertos. Es Dios que está hablando, hermanos. ¿Verdad? Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo. Para que Dios le hubiera dicho, dame a tu hijo, tu unigénito, Dios tuvo que darle primero ¿qué? Su hijo. Cuando Dios dijo, dame tu hijo, cuando Dios le dijo, de Isaac que será llamada descendencia, Abraham no dudó en ofrecer a su hijo. Literalmente Abraham lo ofreció. Literalmente lo amarró, lo acomodó. Este chavo, para esa edad, unos 17, 18 años, está más fuerte que el viejo. Pero ese joven fue obediente. Él dijo, sacrificaremos y volveremos por fe. Si Dios me lo pide, se lo doy, pero Dios me lo tiene que dar para atrás. Dios no pide algo sin antes bendecirnos primero. Abraham entendió. A veces Dios dice a cada uno de nosotros, dame tu hijo, no es mío. Lo siento, hermano, tu hijo no es tuyo. Tu hijo es prestado. Ay, es que yo amo a mi hijo, es prestado. En eso respaldaríamos bastante nosotros, hermano. Los que si usted quiere que su hijo regrese a los caminos de Dios, dígale, Señor, es tu hijo. Tú me lo diste. Antes de pisotear el apellido nuestro, está pisoteando tu sangre. Y si yo no puedo hacer nada en la vida de él, pero si tú puedes hacer mucho en la vida de él. Yo no lo puedo cambiar, pero tú sí lo puedes cambiar. Y eso nos ayudaría a nosotros a descansar. Dios nunca nos va a pedir algo sin darnos a nosotros primero. Dice el 14 de este libro 9. Asimismo, en las oraciones de ellos por vosotros, quienes aman a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros. Dios le dice a la iglesia de Macedonia, ustedes recibieron en gracia, y la iglesia de Macedonia respondió al llamado de Dios. Porque ellos entendieron, nosotros no teníamos nada, estábamos en ruina. Si Dios me da, yo voy a darle a Dios. La gracia, ¿verdad? La gracia, el dar es una obra de gracia. No depende de nuestras circunstancias. Note lo que dice el capítulo 8, versículo 2. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia, dice abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Estos estaban bien amados. Asimismo, hermanos, dice el uno, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias
de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, mire, ellos tenían gozo cuando ellos daban, y su profunda pobreza. Pablo dice su profunda pobreza, que cuando dice la palabra profunda pobreza, ¿a qué se referirá cuando usted dice está en profunda pobreza? No tenía nada. Para ese entonces, ese lugar, hermano, había sido afectado por ataques del enemigo y esa área estaba en completamente ruinas. Cuando viene un terremoto, ¿verdad? Y acaba la ciudad y se caen los edificios y todo colapsa y las calles se revientan y no hay agua potable y no hay gas y no hay esto, no hay nada, y eso están en tremenda necesidad. Prácticamente esta iglesia estaba no estaban en pobreza, estaban en profunda pobreza. Así es, porque no tenían nada. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, miren, abundaron en riquezas de su generosidad. No se depende el dar, no depende de las circunstancias. Si tengo mucho, voy a dar. Si tengo poco, no voy a dar. De si Dios pone su corazón. Sin importar. Ya que pueda dar yo $1,000, entonces voy a dar. No, de lo que usted ponga, de lo que Dios puso en su corazón. Ahí está Jesús mirando cuando la gente está echando en el alcohol, y ahí están echando a ellos ahí. Y de repente viene Jesús y se para enfrente y está mirando, y viene una viuda que no tiene absolutamente nada. Bueno, sí tenía poco, pero tenía. Y dijo, si Dios no le doy todo, pues entonces, ¿cómo Dios me va a dar? Y ella puso lo que tenía. ¿Quién puso en el corazón? Cuando allá se remonta en el Antiguo Testamento, que está la viuda de Sarepta, estaba en tremenda pobreza, Dios le dice, le dice a Elías, ve con esta viuda y que te alimente. Una, para alimentar a su profeta; dos, para bendecir a la viuda. Porque estaba en tremenda necesidad. Dios conoce el corazón. Cuando Jesús miró a esa viuda y echó eso allí, dijo, esta echó más que todos. Y todos se mofaban. Yo eché un cheque de $5,000. Dijo, sí, tú echas de lo que te sobra, pero esta echó todo su sustento. Dios prueba el corazón. Siempre Dios va a probar el corazón. Dios no quiere, hermano, que tú estés en pobreza, sino que abundes en generosidad, porque Dios quiere ser generoso contigo. Dios quiere ser generoso con esta iglesia. Pero si esta iglesia nos enseña a dar, algo pasa, hermanos, en México de esta manera. Y no estoy criticando las iglesias de México. Yo sé que van a mirar el video muchos pastores que donde yo he estado predicando, pero no les han enseñado a dar. No les han enseñado a dar. Pastor, ¿por qué no enseñas a tu gente? Es que no tienen. No, estás privándolos de que Dios les dé a ellos. No es que no tienen, no, sí hay. Da lo que sea. Mira, nosotros vamos, predicamos y no vamos porque nos den una ofrenda, ¿no? Hasta yo pongo. Todos los viajes que hemos hecho, que nos han financiado el pastor. Todos, hermano, literalmente, ¿verdad? Hemos ido, hemos gastado y estamos ahí, ponemos. No vamos a ver qué, ¿verdad? Pero vamos porque miramos la necesidad y nos invitan y con un corazón generoso vamos, ¿verdad? Pero queremos ser de bendición, pero también su gente necesita recibir la bendición de Dios.
Dios está interesado en bendecir la obra, sus hijos, pero es a su manera, no es a la manera de nosotros. Eso es prácticamente, hermanos, ¿verdad? Lo que Dios hace. No depende de las circunstancias, sino del corazón. Pídele al Señor cada primer día de la semana: Señor, aparte algo conforme haya sido bendecido durante la semana. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estoy en necesidad, claro, pero eso de razón, Dios quiere suplir tu necesidad, y esa es la mejor manera, dando, ¿verdad? Jesús se gozó, Dios se desgozó al dar a su Hijo, y Dios dio a su Hijo con gozo, con alegría, ¿verdad? Número 3. Muchas veces, ¿verdad? Dice, habilidad, muchas veces va más allá de nuestro propio poder o habilidad. Note lo que dice el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado lo poquito que ellos dieron. Esta iglesia de Macedonia, hermano, fue un gran ejemplo para la iglesia de Corintio. Una iglesia rica, una iglesia multimillonaria, una iglesia grande, una iglesia bendecida, pero bien materialista y mundana. Tanto dice que ahí había pecados que ni siquiera se nombraban entre el mundo en la iglesia de Corintio. Y Pablo le dice en este capítulo, en el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado conforme a sus fuerzas. Dice el versículo que ponemos siempre, cada uno de como propuso el pastor. No, como propuso. Cada uno de ellos como propuso en su corazón. Note la siguiente frase: no con tristeza, si hay tristeza, no es. Ni por necesidad. es que hay una necesidad y tengo que dar. No, sí, yo sé que hay necesidad, pero si en la necesidad Dios no toca tu corazón, no des, porque no te va a tocar. Y eso tampoco nos sirve a nosotros de justificarnos, ¿verdad? Eso tampoco nos sirve a nosotros de justificarnos. Cada uno de ellos como puso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando damos con un corazón alegre, sonriente, aquí está el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y eso nos enseña a nosotros, a los jóvenes, a los niños y cada uno de nosotros, en participar para con Dios. Dios ama al dador alegre, no al que da una cantidad, sino al dador alegre, al que le da. Señor, $20 me diste en esta semana. Señor, aquí está, Señor. Sigue bendiciendo. Si tú me das esta semana que viene 40, Señor, entonces yo voy a apartar aquí, Señor. Y si tú me das 100, yo voy a ser generoso con mi iglesia, porque Dios quiere bendecir la iglesia, ¿verdad? Y eso es como Dios obra, hermano. Eso es como Dios obra, ¿verdad? ¿Cómo damos? Damos porque la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, ¿verdad? La gracia, el dar es un compromiso total con Dios. Note lo que dice el versículo 5 de ese mismo capítulo. Dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Ellos se dieron primeramente al Señor. Y luego dice el versículo, y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Primero a Dios y luego después aportar a ellos. Dar es un compromiso total de Dios. Hay cristianos que no están comprometidos con Dios, ¿verdad? El compromiso es el Señor.
La causa, y es verdad, la causa fueron en ese entonces Pablo y el ministerio que Dios puso en Pablo. El dar es un asunto del corazón, hermano. Note lo que dice el versículo 8 de ese mismo capítulo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Dice el versículo 24 de ese mismo capítulo. Mostrar, pues, para con ellos, ¿verdad? No para con Dios, primero sirvieron a Dios y luego después al ministerio. Mostrar, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. La prueba de vuestro amor. Y de vuestro, dice, y de nosotros gloriarnos con respetos de vosotros. Hablando de la iglesia de Macedonia, pobrecilla iglesia, en tremenda pobreza, en tremenda necesidad. Esa iglesia fue restaurada por su generosidad, por su compromiso a Dios, por su compromiso a alcanzar el evangelio. Quizás usted no puede ir a predicar el evangelio a Guatemala, pero tenemos un misionero alcanzando gente de Guatemala. Quizás usted no puede ir a predicar al Distrito Federal, hermano, que es un gential, hermanos, ¿verdad? Un gential, pero no podemos ir, pero la iglesia está haciendo parte allá. Quizás en Michoacán no podemos alcanzar a los hermanos de Michoacán, pero podemos regresar a nuestros michoacanos un poquito. Ellos no tienen excusa. Ahí hay un pastor predicando el evangelio fielmente. Quizás en Jalisco, pero ahí tenemos a alguien. Quizás en Durango, pero tenemos a alguien en Durango representando la iglesia. Ellos dicen, representamos la iglesia. Quizás el pastor Archie Pérez, ¿verdad? No podemos ir a evangelizar allá, pero tenemos un representante haciendo la obra allá. Tanto es bendecido el que da como el que lleva. Así es como Dios obra, ¿verdad? Así es como Dios obra, así es como Dios seguirá obrando. Quizás a los hermanos peruanos, que no tenemos ninguno del Perú, pero estamos siendo parte en el Perú, para que la obra de Dios sea alcanzada. Para que la obra de Dios sea alcanzada, ¿verdad? El dar es un asunto del corazón. Mostrar pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de nuestro amor. El que dice que ama, debe de ¿qué? Amar, como él amó. Y se entregó, Dios amó, y se entregó, Dios amó, y entregó, Dios dio, ¿verdad? Y nosotros, Señor, aquí está. $10, $20, con lo que no es mucho, pastor. Mire, quizás para usted, esa era la mentalidad que yo tenía. Al dar $50 no era mucho, yo prefiero no dar. A la obra misionera, yo prefería no dar. Y un Dios tocó mi corazón y pasó un misionero y dijo, mira, lo que tú dices que para ti no es nada, para nosotros es mucho. $1 para nosotros. ¿Qué es $1 para nosotros? Nada, pues nada, pastor. ¿Qué compra con $1, hermano? Ni los chicles compra ahora. Si no me recuerdo, si la cajita así vale $6, $5. ¿Cuánto vale un café, hermano? Ni $1. Bueno, aquí vale hasta gratis, ¿verdad? Pero también nos toca comprarlo, ¿verdad? ¿Qué compramos? ¿Qué compramos con $5? Un café, casi una regañada, ¿verdad? Ponle la propina allí. A muchos de nosotros a veces más damos por propinas que para misiones.
Dijo mi esposa, $5 para la iglesia. Dijo, no, dame. ¿Verdad? Y tú has dicho que prefieres una bolsa saca que una bolsa seca. Y que le digo, creo que la se anda secando. Préstame la tuya, ¿verdad? Porque esa bolsa de las hermanas ahí sacan y sacan, ¿verdad? Dijo mi hijo, me dijo, papi, dijo, no tenemos, cómprame esto, no tenemos. Dijo, vamos a la ATM, ahí te da. Dijo, no, yo nomás miro que le metes la tarjeta y luego te da dinero. Y él dijo, no, amigo, pero es que para que esa cosa nos dé, primero hay que ponerle. Si no, no nos da nada. Y ahora que está grande ya sabe, ¿verdad? Le digo, hijo, trae tu tarjeta, ¿verdad? Ahí. No, digo, no hay. ¿Verdad? Ahora sí, solamente, ¿verdad? Hasta que aprecian, un joven aprecia lo que tiene hasta cuando le cuesta, ¿correcto? Cuando no donde quedan los zapatos tirados, deja que le toque comprárselos y vas a ver. Ahí los van, mi hijo, el mayor, mire, los usa, ¿verdad? Y eso es desde temprana edad. Decíamos, los usa, los limpia y los pone en la caja y los guarda. ¿Verdad? Uno que, ¿por qué los guarda? Dijo, es que cuesta. Y cuando nosotros les damos, no les importaba. ¿Verdad? ¿Cierto? Si su padre viviera, ¿usted quisiera vivir con su papá? Claro. Yo sabía, si estuviera en México, yo me regreso con mi papá, ¿verdad? Ahí no voy a pagar renta, ahí va a tener ahí mamá, y va a tener esto. Porque a veces le dije a mi hijo, ¿por qué no te...? Él me dijo que cuando cumplí 18 años se iba a ir. Le dije, no, yo ese día te empaco las cosas, no te preocupes. Es más, una señora le dijo a su hijo, era el día de... ¿Cuál es el día de la independencia, hermanos? ¿El 4 de julio? Bueno, el 4 de julio de aquí, pero el 4 de julio de allá, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer aquí el 4 de julio. Ya está, se me olvidó, hermano. El 16 de septiembre, hermana, usted es nuestra representante de México, hermana, aquí. El hermano, por eso lo apodamos el cónsul de allá, ¿verdad? Sí, una persona está diciendo que la independencia es el 5 de mayo. Yo le pregunté, ¿qué se celebra ahora el 5 de mayo, la independencia de México? Y dije, qué bueno, tú sí sabes, ¿verdad? Pasé con pura 10 en México. Pero está más perdido, ¿verdad? Que nada. Y le dijo, hijo, es 4 de julio. ¿Qué hizo un amigo? 4 de julio, la mamá empezó a empacar las cosas de su hijo. Y mami, ¿qué estás haciendo? Dijo, ¿qué día es hoy? 4 de julio. ¿Qué es día de la independencia? Sí, dijo, feliz día de la independencia. Órale, vámonos. Voy a independizarse. Muchos de esos jóvenes hacen falta, ¿verdad? Para que aprecien. Y después le dije a mi hijo, le dije, oye, tú dijiste que cumplías 18 años te ibas a ir de la casa. Y me dijo, ni loco. Es más, si tú te vas, yo voy contigo. No te voy a decir dónde me voy a ir. Pues no importa, yo te sigo. ¿Por qué? Porque sabe que cuesta, ¿verdad? El dar, hermano, es un asunto del corazón realmente. Usted dé no porque hay necesidad, usted dé porque tiene agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. De acuerdo con como Dios ha bendecido su vida, si usted ha sido bendecido y no le falta nada, dé a Dios lo que es de Dios. Ahí le dijeron a Jesús, es lícito pagar, es lícito pagar impuestos, ¿verdad? Y viene el Señor y le dice, dame la inscripción de la moneda. ¿Y cuál es aquí la imagen? Oh, de César. Pues da a César lo que es de César. Esto le pertenece, dáselo, pero el corazón le pertenece a Dios. Iglesia, dale a Dios lo que es de Dios. Dios quiere bendecir tu vida. ¿De gracia recibiste? Date gracias. ¿No tienes? Pídele a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿verdad? Si alguno tiene falta de algo, pídaselo a Dios, Dios le va a dar. Dios pone en el corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El dar es un asunto del corazón. Note lo que dice el versículo 10 y el versículo 11 de este mismo capítulo. Y en esto doy mi consejo, porque esto es
esto os conviene a vosotros. Ahora Pablo está dando su consejo. Así como usted le da consejo a su hijo. Y yo le digo a mi hijo, si usted no le da a Dios lo que es de Dios, o una de dos hace, agarra o quiere los $100 sin la bendición de Dios, o quiere 90 con la bendición de Dios. Escoja. Dice el 10, y esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, dice que comenzasteis antes, no solo hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Entonces, lo que dice el versículo 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prestos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Hay gente que dice, yo quisiera, y tiene nomás el querer, pero no tienen el hacer. Es como le dijimos nosotros, hermano, este hombre le estaba diciendo, le dice este este padre al pastor, si yo tuviera $1,000,000, yo lo daba al Señor. Y le dijo al pastor, y si usted tuviera una oveja, ¿la daría al Señor? Dijo, es lo único que tengo. Es que estamos dispuestos a dar lo que no tenemos, pero estamos dispuestos a dar lo que sí tenemos. Ahí es donde las cosas cambian. Si Dios me diera $1,000,000, yo lo daría a la iglesia. Estamos dispuestos a dar lo que no tenemos, pero muy poco estamos a dar lo que sí tenemos. Si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de la viuda, ¿cómo nosotros hubiéramos respondido a ese llamado? Porque Dios es el que hace el llamado. Dios pone en el corazón de dar. Dios pone la necesidad. Cuando Dios pone la necesidad es porque Dios sabe que tú puedes suplir esa necesidad. No quizás suplirla, pero puede ser parte de esa necesidad. El asunto es que decimos, no hay, no tengo. No, pues lo único que tengo, aquí está. ¿Verdad? No estamos nosotros dispuestos, ¿verdad? A dar nosotros, ¿verdad? No estamos dispuestos nosotros a tomar ese paso con voluntad. La Biblia dice que debemos de darlo con voluntad. La Biblia dice, ya lo leímos, no lo busque, ¿verdad? El versículo 2. El versículo 3, 12 y 9:2 del mismo libro nos dice a nosotros con voluntad. Debemos dar con voluntad, ¿verdad? Debemos de dar con voluntad, con generosidad. Debemos dar con generosidad, nos dice en el capítulo 8, versículo 2, que ya lo leímos. Con abundancia, dice el capítulo 9, versículo 5. Note lo que dice el capítulo, sí, vamos a leerlo, el capítulo 9, versículo 7. Es el mismo que damos nosotros en el flyer. Cada uno dice ahí el versículo que leímos, el versículo 9, cada uno como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y hay un sinnúmero de referencias de Deuteronomio, Éxodo, Romanos y 2 Corintios 8:12 y en adelante. Sigue. La lista sigue creciendo y creciendo. Con voluntad, con generosidad, con alegría. El dar es una respuesta al agradecimiento
¿verdad? Dice el versículo, al agradecimiento, el dar es una respuesta al agradecimiento, al regalo que Dios, a la acción que Dios tuvo en nuestro corazón. El capítulo 8, versículo 9, no lo busque, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Y el dar siempre ha sido iniciado por Dios. San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios y dio. El primero fue, ¿quién dijo que iba a dar? Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió dar a su hijo. Ahí está Cristo representando. ¿Qué hizo el hombre cuando el hombre pecó? Trató de cubrir su vergüenza, ¿verdad? Con hojas. Pero Dios miraba todavía la vergüenza del hombre. Dios los vistió. Y para vestirlos de pieles tuvo que haber un ¿qué? Un animal sacrificado. Ahí está, sacrificó. Jesús, ahí está mirando nosotros que sin derramamiento de sangre, el hombre no puede cubrir su vergüenza. Dios la cubrió. Ahora cuando Dios venía, miraba al hombre vestido de pieles, pero no era la piel, miraba la sangre derramada. Símbolo de lo que iba a venir a ser Jesús en la cruz del Calvario. Por nosotros, para cubrir nuestra vergüenza. Sin derramamiento de sangre no puede haber, ¿qué? Ayúdenme. Remisión de pecados. Exactamente, hermanos. Es Dios el que pone en el corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios pone en tu corazón, participa. Sea tres eventos que ocupamos en todo el año: el aniversario, el campamento y la conferencia. 4 meses de parte en parte de cada uno. Lo hago así para que alcance. Y tampoco yo sé que a veces que nada el pato y a veces que ni agua toma, ¿verdad? Yo entiendo, hermanos, que a veces sí hay y a veces que no. Yo sé que a veces participamos unos en el aniversario, pero en la conferencia sí participamos. Quizás unos participan en aquí, otros allá, quizás muchos aquí, quizás muchos allá, pero si todos tuviéramos, podríamos participar mejor. Yo le dije a la iglesia en Hispano Alto, lo dije de esta manera: a veces carecemos de lo que nosotros necesitamos para sacar, solventar. Era un presupuesto. ¿Qué era un presupuesto? Creo que el presupuesto eran 1,200, 1,300, 1,400 por semana. Y no alcanza, pastor. Diga, hermano, ¿qué tal si Dios te diera un trabajo donde ganaras arriba de $100,000? ¿Qué tal si a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos diera que la hermana gana $100,000, que la hermana hizo 100,000, que el hermano Tino hizo 100,000, antes fue de vacaciones también, ¿verdad? Se va de vacaciones. ¿Qué tal si cada uno de nosotros, como fuera, la ayuda de la iglesia? No se puede, pastor. Dios puede. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Señor, si tú me das, yo doy. Si no me das, pues ¿de dónde? Así de simple. Vamos a ver. Amado